contemplado. ¿Nos podría decir en qué se diferencian o en qué se asemejan ambos? A ver, en primer lugar, conforme a las normas previstas por el Estatuto Orgánico de la Universidad y vigente, el régimen docente se regula por un reglamento, que es el Reglamento General de la Docencia de la Universidad Mayor de San Simón. Ese reglamento define que hay tres clases de docentes: los docentes honoríficos, los docentes extraordinarios y los docentes titulares. Los docentes extraordinarios, por definición del reglamento, artículo 9, son aquellos que son contratados por un tiempo fijo para colaborar en las labores docentes. Y hay dos clases de docentes extraordinarios: los docentes extraordinarios interinos, que son incorporados a través de un contrato a plazo fijo, y los docentes invitados, aquellos que son directamente invitados por las autoridades académicas correspondientes. Y los docentes titulares, por definición del artículo 13 del Estatuto Orgánico, son aquellos que se incorporan a la labor docente previo cumplimiento del proceso de selección, evaluación y admisión, que está regulado por el reglamento, e ingresan a la carrera docente y el escalafón docente. Por lo tanto, están sometidos a un proceso de evaluación permanente. Ahora bien, el proceso de selección, de evaluación y admisión comprende etapas, desde la etapa de la convocatoria, la etapa del concurso de méritos, donde se comprueba la formación profesional del docente, el taller didáctico, donde los postulantes a docentes tienen que ser actualizados a través de expertos de la universidad en el área didáctico-pedagógico, porque una cosa es ser un profesional, abogado, médico, y otra cosa distinta es ser profesor y tener las habilidades, destrezas para impartir conocimientos. Por lo tanto, hay un taller didáctico que comprende 36 horas de cursos de capacitación por expertos, pasa por una etapa de examen escrito de los conocimientos, habilidades adquiridos, la elaboración de un plan de clase para 45 minutos con todos los insumos didáctico-pedagógicos, luego un proceso de microclase o microenseñanza, que consiste en que el postulante debe impartir el tema planificado a estudiantes universitarios, que un 50% son los que ya aprobaron la materia y en otro 50% los que están cursando la materia, y quienes evalúan, pero no evalúan los conocimientos, evalúan el manejo didáctico pedagógico del postulante, desde la motivación, manejo de los materiales de apoyo, la explicación, resúmenes, participación, etcétera, etcétera. Y luego los postulantes deben elaborar un plan global. Todo ese proceso comprende una etapa y tiene una evaluación de 1 a 40 puntos, el 100% que comprende el proceso. Y finalmente el examen de conocimientos, donde los postulantes tienen que demostrar su dominio de la materia que van a impartir en la universidad. Y luego viene la toma de decisiones, la designación y posteriormente la evaluación. Ahora, sucede que el año 2007, debido a reclamos por supuestas manipulaciones de la etapa de examen de conocimientos, se decretó la suspensión de los procesos de selección, evaluación y admisión de los docentes. Pero yo diría que más que por impugnaciones al proceso, fueron motivaciones político-electorales. Es más potable tener docentes interinos a quienes se los puede manosear a través o del premio o del castigo. Si votas por mí, permaneces en la cátedra; no votas por mí, no te recontrato. Lastimosamente, desde el 2007 se suspendieron este proceso y se fue incorporando como docentes interinos o invitados. En cuanto a los interinos, a través de un proceso de concurso de méritos y examen de suficiencia, entre comillas, como lo maneja el señor Juan Ríos. ¿En qué consiste ese proceso? En la presentación de documentos, méritos, que por sí solos no demuestran la capacidad. Existen profesionales que pueden llevar toneladas de certificados, lo cual no significa necesariamente que tenga dominio de la materia. Segundo, el examen de suficiencia, que tampoco han sido, yo no voy a generalizar,
pero en la mayoría de los casos, en los que yo conozco como profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en muchos casos esas evaluaciones o esos exámenes de suficiencia no han reunido las condiciones y ni han cumplido con los requisitos exigidos para un verdadero proceso de examen de conocimientos. Puedo citar un caso. Yo fui convocado para recibir exámenes a postulantes a una materia que es el ámbito de mi especialidad. Hubieron 4 postulantes. De los 4 postulantes, en escala 1 a 100, el que mayor nota obtuvo fue de 17 puntos. El que se ubicó en segundo lugar, 8 puntos. El que estuvo en tercer lugar, 6 puntos y el cuarto, 4 puntos. Los 2 primeros fueron contratados como docentes interinos. Y no me digan que eso es un examen de suficiencia, porque a un estudiante universitario se le exige obtener 51 puntos para aprobar la materia. Y alguien que ha obtenido 17 puntos escala 1 a 100 no ha mostrado suficiencia de conocimientos. Entonces, ese examen de suficiencia, entre comillas, no es tal. Reitero, yo no quiero generalizar. Es probable que existan procesos en los que los postulantes hubiesen demostrado, porque yo debo decirlo, y lo vengo diciendo en mis artículos, en mis documentos, que tengo profundo respeto por los docentes extraordinarios. Existen excelentes docentes extraordinarios que no tendrían ningún problema de someterse a un examen. Entonces, por lo tanto, fíjense que este proceso de concurso de méritos y examen de suficiencia no encuadra en lo absoluto con el procedimiento previsto por el Reglamento General de Docencia, pues no tiene el taller didáctico, no hay una comprobación de que el postulante maneje los insumos didáctico-pedagógicos para impartir la cátedra. Puede ser el mejor profesional, el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor arquitecto, el mejor abogado, pero no necesariamente va a ser el mejor profesor. Porque para ser profesor se requiere de habilidades y destrezas comunicacionales, de diseño, de planificación, de organización de la materia, que se los adquiere en la carrera de Ciencias de la Educación o Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces, por lo tanto, no podemos afirmar que existe similitud. Pero además, dentro de los docentes extraordinarios, hay un grupo que han sido incorporados con este proceso de concurso de méritos, examen de suficiencia. Pero hay otro grupo de profesores que han sido directamente invitados. Los que ni han pasado por concurso de méritos, menos por el taller didáctico, menos por el examen de toma de conocimientos. ¿Y qué es lo que se plantea? Que se los homologue. ¿Qué cosa se va a homologar? Se va a homologar un procedimiento de invitación directa para comparar a alguien que no ha cumplido con las normas del reglamento. Eso no es razonable. ¿Y cuál es el argumento que sostiene el dirigente de la FUT, el señor Ríos? Dice que como les han ido renovando y renovando el contrato 1, 2, 3, 10 veces, es que supone que se los ha evaluado. Por favor, yo creo que esa afirmación es absolutamente irrazonable. Una cosa es evaluar, la evaluación supone una comprobación del rendimiento, del desempeño docente. Y el hecho de que en el Consejo Facultativo, en muchos casos seguro reconociendo la buena calidad del profesor, pero en muchos otros, por razones estrictamente político-electorales, por afinidades, se les renueve el contrato, no significa que se les hubiese evaluado. No hay tal evaluación. Entonces, pretender que por el solo transcurso del tiempo se los va a titularizar es ir en franca infracción del ordenamiento jurídico, lo que al final del camino provocará graves daños a la institucionalidad de la Universidad Mayor de San Simón, a la autonomía de la Universidad de San Simón, pero fundamentalmente a los propios docentes extraordinarios. Es importante recordar, uno, que dentro de lo que se manejó esta temática del 2007 al 2014, existe una resolución 001-2011 del Consejo Universitario donde se les amplían los derechos políticos a los docentes extraordinarios, habilitando para que puedan participar
en calidad de miembros de consejos de carrera, consejos facultativos, consejo universitario. Y se deja expresa constancia que para habilitarles en su derecho político, para ser elegibles como director académico, director de carrera, director académico, decano, vicerrector, rector, se realizará un taller del Consejo Universitario y se aprobará un reglamento. Posteriormente, mediante resolución rectoral firmado por el licenciado Juan Ríos del Prado, se les amplía los derechos políticos a los docentes extraordinarios para ser elegibles y ejercer las funciones de director de carrera, director académico, decano, vicerrector, rector. Sí, pueden ser elegidos, como que en varias unidades facultativas se han elegido directores de carrera, académicos, hasta decanos de docentes extraordinarios, porque no tenían titulares. Pero posteriormente, bajo la presidencia del licenciado Juan Ríos, se emite una resolución de consejo universitario que les quita todos los derechos políticos porque anula expresamente la resolución rectoral 420 que les habilitaba para ser decano, con lo que puso en un grave riesgo la institucionalidad de la universidad, porque los decanos, directores académicos elegidos no tenían base legal. Eso fue entregarles un derecho para luego quitárselos. ¿Y por qué sucedió eso? Porque esa habilitación infringía las normas del Estatuto Orgánico. Pues por mandato expreso del Estatuto Orgánico es requisito para ser decano, para ser director académico, vicerrector, rector, ser docente titular con una antigüedad. Por lo tanto, se dieron cuenta de la ilegalidad y anularon. Hoy, pretender homologar la titularidad de docentes extraordinarios sin cumplir con las normas será un acto de ilegalidad. Entonces, ¿no será que luego se anule todo aquello y les quiten el derecho concedido y los docentes extraordinarios una vez más sean objeto de un manoseo irrespetuoso a su dignidad profesional, a su calidad profesional? Deben ustedes recordar que bajo la dirección como rector de la universidad, el licenciado Juan Ríos del Prado, no se dio cumplimiento a la normativa que puso un límite al sueldo mensual. Ustedes recordarán que el presidente se fijó un sueldo de 15.000 bolivianos, 14.000, 15.000, estableciendo que ningún otro servidor puede percibir un sueldo por encima de lo que percibía el presidente del Estado Plurinacional, don Juan Evo Morales. Sin embargo, en la Universidad Mayor de San Simón se siguieron pagando sueldos por encima del tope. ¿Y qué sucedió? La Contraloría hizo una auditoría y ha determinado la responsabilidad civil no solo del rector, sino de todos esos profesores que de buena fe cobraron su sueldo. Porque quien tiene que definir eso es la autoridad, no el profesor, no el administrativo, porque si yo soy funcionario y me dicen su sueldo es 20.000, yo voy y cobro mi sueldo de los 20.000. Pero quien define es la autoridad. Lamentablemente la Contraloría ha determinado responsabilidad en contra de los profesores, de manera que lo que cobraron tienen que devolver. Algo similar sucederá si se titulariza infringiendo la normativa, no solo universitaria, sino nacional. La Contraloría determinará responsabilidades y estos profesores que vayan a titularizarse e ingresen a obtener los beneficios que ello comporta, tengan que retornar al dominio del Estado. Por lo tanto, es un otro elemento que demuestra cómo por razones político-electorales se está manoseando a los docentes extraordinarios. Ahora, ¿es necesario institucionalizar? Sí, porque el 75% de los profesores son extraordinarios. Pero hay que institucionalizar respetando la normativa. Lo que debió demandarse es que inmediatamente el Consejo Universitario apruebe una resolución disponiendo la convocatoria al proceso de selección, evaluación y asignación de los docentes extraordinarios como un proceso interno. Un proceso interno que esté dirigido a estos profesores que vienen prestando por años sus servicios y muchos de ellos con excelente calidad. Y tomando en cuenta que muchos de estos profesores extraordinarios han adquirido posgrados
en educación superior, lo que significa que están certificados que poseen las habilidades, destrezas y la experiencia respecto a los insumos didácticos, pedagógicos. Entonces, ahí sí podría producirse una homologación, que en vez de que pasen el taller didáctico, se homologue su posgrado de educación superior por el taller didáctico, de manera que pase por concurso de méritos y el examen de conocimientos. Y esa prueba debe ser recibida por tribunales idóneos, con un control social, involucrando al segmento estudiantil, a representantes de la sociedad civil, para garantizar la transparencia. Y es un proceso que no nos toma más de 3 meses, de manera que hasta fin de año, o máximo los 3 primeros meses del siguiente año, tenemos el 100% de profesores titularizados. Y la segunda etapa de ello debe ser la implementación del sistema de carrera docente con sus subsistemas de ingreso, de capacitación, actualización, de evaluación permanente y periódica del desempeño, porque nadie compra la cátedra. La ley del Estatuto del Servidor Público, cuyo régimen general, según la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional, que la declaró constitucional esa ley, pero bajo la interpretación que efectuó, dijo el tribunal, todo el régimen general de la ley del Estatuto del Servidor Público es aplicable, incluida las entidades autónomas. La parte concreta de los subsistemas de ingreso, de capacitación, información, evaluación y cesación de desempeño, las entidades autónomas deben regular a través de su normativa interna. Entonces hay que regular introduciendo estos sistemas de manera que podamos recuperar el sitial que siempre tuvo la Universidad Mayor de San Simón, siendo la universidad líder, y podamos cumplir con la misión que desempeña una universidad en un Estado democrático de derecho, que es la de generar ciencia, tecnología y pensamiento crítico. Tengamos una universidad acorde a las exigencias y las necesidades de esta época, de este proceso de cambio, porque de un tiempo a esta parte hemos ingresado a una crisis institucional, administrativa y académica. Y queremos seguir manteniendo la crisis con propuestas, planteamientos coyunturales que responden a intereses más electorales de grupos de élites dirigenciales permanentes en la universidad, y no responden a la verdadera necesidad de la sociedad, que tiene el derecho a recibir un servicio profesional con calidad, con calidez, con idoneidad y con probidad. Y tenemos una sociedad que permanentemente está interpelando la calidad profesional. Tenemos ahí la crisis de la justicia, porque ¿dónde está el origen de la crisis de la justicia? Está, entre otras cosas, en la mala formación en la universidad. Tenemos ahí las demandas de la sociedad sobre la penalización de la negligencia médica. Tenemos que preocuparnos por qué. ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Entonces, son estas cosas que nos impulsan a haber asumido esta posición, que estoy seguro incomodará posiblemente a muchos docentes, colegas docentes extraordinarios, pero quisiera enfatizar que nuestra posición no va en contra de los intereses de los profesores, porque soy un convencido que existen profesores extraordinarios de primer nivel y que no tendrían ningún problema de titularizarse cumpliendo las exigencias de la normativa vigente. Mi posición está orientada y tiene por única finalidad preservar la autonomía universitaria. Porque si hoy infringimos nuestras normas preestablecidas, ¿qué autoridad moral tendremos en adelante para exigir a los estudiantes que respeten la normativa? Para exigir a quienes son enemigos de la autonomía que respeten la normativa de la autonomía. No tendremos autoridad moral. Mi propuesta, mi posición tiene la finalidad de preservar la dignidad de los profesionales que desempeñan funciones de docentes extraordinarios, quienes han sido y siguen siendo sometidos a manoseos, lo que les decía, un día les dan el derecho político, luego se los quitan el derecho, y eso es un manoseo no admisible a los derechos de los colegas docentes extraordinarios. Quiero dejar en claro que yo no soy candidato a ningún cargo electivo en la universidad, no soy dirigente universitario, no soy funcionario de planta de la universidad, por lo tanto, mi opinión es estrictamente de un profesor universitario que fue luchador de la autonomía,
que fue defensor férreo de la autonomía universitaria en las épocas de las dictaduras militares y que por lo tanto tiene su convicción de defender la institucionalidad, la autonomía universitaria, pero fundamentalmente defender la dignidad de los docentes y reposicionar a nuestra querida universidad como líder en el Estado Plurinacional de Bolivia. Los docentes que están ahora exigiendo a cabeza del bueno, en relación a los de la FUT, indican que estarían siendo discriminados de algún modo y que van a iniciar procesos legales para que sí se los considere en este proceso de titulación. ¿Eso es algo que se puede hacer? A ver, ¿cuándo se produce la discriminación? Cuando se infringe el derecho a la igualdad. La igualdad, según la Constitución vigente, tiene una triple dimensión. De un lado es un valor supremo, es un ideal de la sociedad, es un principio fundamental, es un criterio rector de la organización y funcionamiento del Estado y es un derecho fundamental. Pero la igualdad no significa, en la fórmula aristotélica, poner a todos en la misma bolsa, es decir, tratar a todos absolutamente como iguales. La igualdad supone tratar igual a los que son iguales y diferente a los que son diferentes. Por lo tanto, exige a diferenciar las hipótesis diferenciadoras, a establecer las hipótesis diferenciadoras. Entonces, no se puede sostener que hay una discriminación a un docente extraordinario con relación al titular cuando no están en supuestos fácticos análogos según la normativa universitaria. Pues conforme al estatuto y los reglamentos, para ser docente titular y ejercer todos los derechos que están enunciados en el reglamento, uno tiene que cumplir con el proceso de selección, evaluación e incorporación a la docencia universitaria y forma parte del escalafón. Pero quienes no han cumplido, por definición del propio reglamento, son profesores extraordinarios, interinos contratados con un plazo fijo. Ahora, que los hayan ido renovando ese contrato no supone que automáticamente se convierten en titulares. Por lo tanto, no hay un trato diferenciador. Es más, ayer revisaba la documentación de la universidad bajo el rectorado del doctor Lucio González, nuestro actual rector. Se había emitido una resolución del Consejo Universitario que les reconoce, entre otros, derechos que solo gozaban antes los titulares, a beneficiarse con solicitudes de licencia, con goce de haberes, becas, a beneficiarse con cursos financiados por la universidad para su actualización, para su capacitación. En realidad, ya gradualmente se les ha reconocido derechos políticos, se les está reconociendo estos derechos de orden institucional, académico y económico. Tienen estabilidad. Hay otra resolución del año 2012 que declara la estabilidad laboral. Yo creo que ya están casi como los titulares, ¿no? Entonces, ¿dónde está la discriminación? Discriminación sería que ellos se hubiesen sometido al proceso, hubiesen ingresado cumpliendo con la normativa y no se los incorpore o no se les dé el mismo trato que a los titulares. Pues el reglamento es claro, hay 3 estamentos docentes. Los docentes honoríficos son aquellos a quienes se les hace un reconocimiento, un homenaje por su destacada labor, los docentes extraordinarios, que son interinos o invitados, y los docentes titulares, y cada quien tiene su respectivo tratamiento conforme al reglamento. Tendrían que demandar la inconstitucionalidad. Hay que advertir que de persistir con esta propuesta de homologar, entre comillas, o por decreto titularizar, estaremos ante el riesgo de que los estudiantes o algún miembro de la sociedad impugne esa resolución por ser contraria a la Constitución y por violar los derechos. Es importante recordar que el derecho a la educación tiene elementos esenciales. Uno de los elementos esenciales del derecho a la educación consagrado por la Constitución es el derecho a recibir una enseñanza con calidad y excelencia.
Y eso pasa porque la universidad tenga que seleccionar a quienes van a impartir la enseñanza previa comprobación de su idoneidad y su probidad, de la posesión de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas para el desempeño de la función. Por lo tanto, se puede impugnar inconstitucional. Estamos en ambos casos en impugnaciones por eso, poniendo en riesgo la institucionalidad de la universidad. Una impugnación que anule todas las designaciones. ¿En qué situación va a colocar a los profesores extraordinarios? En una situación de desventaja. ¿En qué situación va a colocar a los estudiantes? Si a partir de esto además se hace una auditoría académica de cómo fueron incorporados muchos docentes, ¿qué va a suceder? Entonces, yo creo que ese discurso de decir se está discriminando y que van a presentar recursos no es muy válido. También me adelanto en decirles que he escuchado al licenciado Juan Ríos, no lo dijo ayer en su artículo, pero en unos comunicados que envían a nuestros correos electrónicos de los docentes, que se estaría atentando contra su derecho laboral. Es importante recordar que por mandato de las normas del bloque de constitucionalidad a los que menciona el licenciado Juan Ríos y no dice cuáles, y creo que eso es perdonable porque él no es abogado. Y es grave alguien que se mete a ámbitos que no son suyos, y uno podría enseñarle a un matemático matemáticas, pues soy abogado, ¿no? Pero bueno, en el bloque de constitucionalidad tenemos el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 28 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 32, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estipulan lo siguiente: los derechos de una persona tienen límites en los derechos de las demás personas, en la necesidad de preservar el interés general, el régimen democrático y el orden público. Lo que significa que el Estado tiene la legitimidad para imponer límites y restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, el ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto. Nadie puede ejercer abusivamente de sus derechos, tiene que ejercer en compatibilidad y armonía con los derechos de los demás. Así como una persona tiene derecho a trabajar en la universidad, los estudiantes tienen derecho a recibir una educación con calidad. Por lo tanto, el trabajo que se desempeña como docente no es un trabajo corriente común, el que realiza un trabajador del ámbito fabril o del ámbito industrial o del ámbito agrario. Es un trabajo especializado que para acceder requiere pues de la comprobación de las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas. Y si no se ha cumplido con esas habilidades, yo no puedo exigir que me incorporen como docente. Entonces, no hay tal violación de los derechos laborales, sino la restricción legal por la necesidad, por la misión que desempeña la universidad conforme a las normas previstas por los artículos 92 y siguientes de la Constitución. ¿Usted cree que hay algún problema que la legislación universitaria actual, la vigente, no está siendo adecuada, no es adecuada? ¿Usted cree que debería ser modificada? Sí, por supuesto, hay que modificar. Yo leo el Estatuto Orgánico y encuentro tantas omisiones, tantas contradicciones, y que además, tomando en cuenta que fue aprobado el Estatuto en el primer Congreso Universitario del año 1990, indudablemente que hay que actualizar. Tenemos una nueva Constitución. Ya no tenemos la República de Bolivia, tenemos el Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia, tenemos que adecuar. Pero eso no supone que mientras esté vigente y no lo hemos adecuado, tengamos que desconocerla con el argumento de que es anacrónica. No, son reglas preestablecidas que las tenemos que cumplir. Y si es anacrónica, pues cumplamos con los procedimientos previstos en la propia normativa. Esto es convocar a un congreso ordinario de la universidad. Pero debo recordarles que cuando fue rector don Juan Ríos del Prado, se convocó al segundo Congreso Institucional. Hay que preguntarle qué pasó. Fracasó el Congreso. ¿Reformó el Estatuto? No. Lo que hoy está planteando, liderando el licenciado Ríos del Prado, tenía que haberlo hecho cuando era rector. Tenía que haber resuelto él como rector y no hoy como dirigente de la FUD con pretensiones electoralistas. ¿Qué hizo? Hay que preguntar, ¿qué hizo durante su gestión? ¿Por qué no se preocupó de esto? ¿Por qué hizo fracasar el segundo Congreso Universitario? Hoy tendremos que convocar al tercer Congreso. Bueno, convoquemos, debatamos, discutamos y dotémonos de nueva normativa
que sea acorde con el nuevo modelo de Estado, pero además que nos permita avanzar como universidad, porque nos estamos quedando rezagados. Todo el tiempo manejamos el cliché que estamos acreditados por otras universidades. No nos engañemos, por favor. Mirémonos al espejo y sintámonos por un minuto algo de vergüenza si realmente estamos muy bien acreditados. Con esto no quiero descalificar a la universidad. Mi profundo respeto por excelentes docentes, por excelentes profesionales y excelentes estudiantes universitarios. Pero cada vez eso es la excepción, no la regla. Y debiera ser la regla. A ver, tenemos un Estado nuevo en proceso de implementación. ¿Qué dijo y qué dice hasta hoy la Facultad de Ciencias Económicas respecto a la política económica, a cómo se manejan los recursos de este Estado? ¿Qué dice la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política sobre la crisis de la justicia? Sobre lo que acaba de suceder, una matanza en una cárcel de máxima seguridad. Sobre la retardación de justicia. ¿Dónde está su opinión? Pregunto, ¿qué investigaciones hay? ¿Cómo se está acompañando el proceso de implementación de la nueva Constitución y de este nuevo Estado, modelo de Estado plurinacional comunitario desde la universidad? Sin embargo, quedamos en el sueño de la fantasía de que estamos acreditados y somos la mejor universidad, pero por favor, de verdad seamos la mejor universidad. Eso supone que tenemos que hacer profundos cambios de orden institucional, de orden administrativo, de orden académico, sí. Tomemos el reto, pero tomemos el reto en serio. No pongamos parches, no unamos la ruptura el tubo con Poxipol. Cambiemos de tubo. Tengamos una fortaleza y bases sólidas, estables, para relanzar una universidad competitiva, una universidad que esté a la altura del desafío del siglo XXI. Usted mencionaba que pueden ser cuestiones políticas y electorales por las que se están suscitando todos estos hechos. ¿Usted cree que esto es por ambas partes, tanto del rector Lucio González como de la representación de la FUT, Juan Ríos del Prado? ¿O cuál es su postura? Sí, hay cálculos electorales. Recuerden ustedes que al año tenemos elecciones de rector. Pues, claro. Y a los docentes extraordinarios siempre los han ido manejando por ese lado. Hay elecciones de decano, se incrementan docentes interinos. Y luego hay llamadas telefónicas, hay un almuerzo de apoyo a tal candidato. Un día se equivocaron, supongo. Yo iba camino a la universidad, recibí una llamada que me decían, hay un almuerzo de apoyo a la candidatura. Le dije, ¿sabe, señorita, debe haber un error? Primero, que eso me indigestaría. Y segundo, yo no voto con el estómago, voto con la cabeza. Y dígale a su candidato que me plantee una propuesta seria, que yo lo estudiaré y si me convence, votaré por él. Pero no votaré por un plato de almuerzo, que con la bendición de Dios tengo en casa. No me sobra, pero tengo lo suficiente para comer. A los 15 minutos me llamó, me va a disculpar, hubo un error, se trata de una reunión de coordinación. Pero nos conocemos, ¿no? Todavía somos pequeños. Y nos conocemos todos, nos conocemos las prácticas universitarias. Yo soy viejo en esto. Llevo 28 años en la carrera docente, 2 años de auxiliatura, 26 años en la docencia. Y suméle a otros 5 años de estudiante universitario, 4 años, porque adelanté algunas materias. Entonces soy viejo en esto y nos conocemos. Y la mayoría seguimos siendo esos viejos de la década del 70, 80, que sí, peleamos contra la dictadura, fuimos dirigentes universitarios, hoy somos docentes, algunos son autoridades. Entonces, al año hay elecciones de rector, por lo tanto hay los cálculos políticos, ¿no? ¿Qué mejor manera de tener un caudal docente para que voten? Proponerles, mire, les titularizamos por la vía más sencilla, garantizándoles su permanencia. Pero descuidando u olvidando que ello, después del logro de su cometido, puede revertirse. Ya son rectores y luego se anula, retiro la frase cambio. La Contraloría realiza una auditoría especial y determina que es ilegal. Pobres docentes extraordinarios han sido engañados.
retornan a su situación anterior. Se les genera un daño económico. Por lo tanto, es una posición estrictamente electoralista, no es de ninguna manera una posición académica, una posición institucional. Y eso es de todos quienes conocemos, los que trabajamos al interior de la universidad, están ya alistando las candidaturas, están alistando ya su ropaje electoral. Y yo lo digo con tranquilidad de espíritu, que esta es mi posición, porque no soy candidato ni lo seré. En relación a los perjuicios posteriores que puede haber, usted mencionaba, por ejemplo, que hay un salario diferenciado entre docentes titulares y extraordinarios. Entonces, o sea... Más que salario diferenciado, yo creo que es el tema de los bonos, ¿no? Es en función a la evaluación, a los puntajes, etcétera, que indudablemente eso cambia el momento en que se titularizan los docentes extraordinarios, ¿no? Eso supone entonces un incremento en su salario final de los docentes extraordinarios. ¿Qué sucede si la Contraloría, a través de una auditoría, determina que esto fue ilegal? Y lo va a hacer así, porque es ilegal. Entonces, se tiene que anular esa titularización. Y lo que va a determinar la Contraloría es la responsabilidad civil, porque eso supone una sangría a la economía de la universidad. ¿Quiénes tienen que reparar eso? Los miembros del Consejo, en mi criterio, el rector y los miembros del Consejo Universitario. Pero ¿qué ha sucedido anteriormente? Les he explicado que la Contraloría no ha determinado la responsabilidad solamente del rector y del Consejo Universitario, sino de cada uno de los docentes y ha ordenado que devuelvan el dinero. Y esos docentes que cobraron un sueldo por encima del límite hoy están con problemas, muchos ya han devuelto, otros han iniciado unas demandas, recursos, etc. Lo mismo sucederá si no se tiene el cuidado de respetar la normativa. Por eso mi preocupación por los propios docentes extraordinarios, mi posición no revela en una manera un egoísmo de un titular, no, para mí, reitero, hay creo docentes extraordinarios mejores que nosotros los titulares. Por supuesto, pero cuidemos la institucionalidad, cuidemos la autonomía, cuidemos la dignidad y los intereses también de los docentes extraordinarios. ¿Usted cuál cree que sería la solución al conflicto que se está dando? Yo lo he formulado en un documento que lamentablemente no sale en el periódico, porque hoy salió una respuesta a don Juan Ríos del Prado, ¿no? El espacio no me permite decirlo en el periódico, está en mi muro, en Facebook, pero simplemente y básicamente, primero hay que disponer la inmediata convocatoria al proceso de selección, evaluación, para cerrado, pero además cerrado, para que todos los profesores que a la fecha vienen trabajando puedan titularizarse. Si en el proceso algún profesor no alcanza a la nota fijada, bueno, ahí se abrirá el proceso para otros profesionales de fuera de la universidad. Que en ese proceso se reconozca la experiencia, las capacidades, las habilidades, destrezas adquiridas y demostradas en desempeño, puedes pasar por una homologación del título de posgrado en educación superior más la experiencia por el taller didáctico. Entonces se hace concurso de méritos, que es tan fácil, se toma los exámenes con eso. Para esa toma de examen de conocimientos, el que postula la materia de Derecho Procesal Constitucional tendrá que demostrar su capacidad y dominio de la materia. Eso pasa por un examen, que para ello se conformen tribunales idóneos, invitando incluso profesores de otras universidades del sistema, y que además esté acompañado por un control social. Control, no digo que el alumno va a ir a evaluar el conocimiento del docente, pero puede formar parte de un control social para garantizar la transparencia, para evitar fraudes que se denunciaron en el pasado. Con eso titularizamos a los estudiantes, pero no es suficiente. También hay que implementar el sistema de carrera docente para los que ya son titulares y para los que van a entrar, porque la titularidad no debe significar compra de la cátedra. El desempeño y la mantención de la titularidad debe estar sometido a una evaluación periódica de desempeño. A los que son sistemas semestrales, a finalización del semestre debería hacerse la evaluación. A los que son anuales, a finalizar el año debería hacerse
someterse a la evaluación de desempeño permanente. Y además se implemente el escalafón de manera que existe el sistema de promociones. Hay profesores que producen intelectualmente, hay profesores que están impartiendo cátedra, conferencias en otras universidades, en universidades del exterior, haciendo quedar bien a la universidad. Eso supone un permanente avance, actualización. Hay que premiarlos, hay que reconocerlos, porque no puede ser que se los trate igual a un profesor que dio su examen de titularidad, pero nunca renovó, no produjo un solo libro, que frente a un profesor que tiene 20 libros escritos sobre la materia que imparte cátedra, un profesor que está haciendo extensión social, dictando conferencias, seminarios, talleres, capacitando a la sociedad. Entonces también tiene que haber el reconocimiento como un estímulo para una permanente actualización de los conocimientos. Eso supone la implementación del sistema de carrera docente y la implementación del escalafón docente. Entonces, no se agota el tema con titularizar a los extraordinarios, que con los titulares u ordinarios hay que someter a evaluación de desempeño. Yo he ingresado como titular el año 1991, me titularicé. Yo ingresé como profesor del 88. Y años antes fui docente auxiliar, previo concurso de méritos y examen de competencia. Pero hasta la fecha no he sido evaluado una sola vez. He tenido que autoevaluarme en los exámenes finales, colocar una pregunta, decir, pregunta sin puntaje. Señale usted cuáles son las deficiencias, las limitaciones de la cátedra, qué cree que se debe ajustar en la cátedra, porque eso es una retroalimentación tan riquísima que a uno le obliga a ir actualizando desde el plan global y de las metodologías que uno utiliza, porque es el destinatario que está diciendo, pues usted es muy teórico, no maneja bien esta herramienta, no nos motiva, es demasiado severo. Eso es una retroalimentación, pero lo lógico sería que se implemente la evaluación de desempeño. ¿Usted cree que estos conflictos van a evolucionar más? ¿Cuál es la perspectiva que tiene sobre todo esto? Incluso se dice que los docentes están siendo controlados a través de fichas para la asistencia de asambleas y para que no asistan a clases, y que se tienen sanciones también al respecto. A ver, en primer lugar, si recordamos que Bolivia es un Estado democrático, por definición del artículo 1 de la Constitución, y adopta para su gobierno el régimen democrático, directo, representativo, comunitario, artículo 11 de la Constitución. Y segundo, que por mandato del artículo 21 de la Constitución, todos tenemos libertad de expresión, pensamiento y opinión. Me parece absolutamente irrazonable que los dirigentes controlen con fichas la asistencia a las asambleas. Yo creo que la asistencia tiene que ser voluntaria. La decisión tiene que ser voluntaria y por lo tanto los dirigentes tienen que respetar mi derecho a discrepar con su posición. Efectivamente, he estado viendo mensajes que envían y dicen hasta tal día ficha de entregas. Yo no he asistido ni asistiré a las asambleas. Y esperaré que me sancionen. Si me sancionan, presentaré acciones constitucionales para hacer valer mis derechos. Pero no me pueden obligar a pensar igual que él. Yo respeto profundamente a don Juan Ríos del Prado, lo conozco, es también viejo luchador de la autonomía, es de mi época, fue dirigente de la FUL cuando el golpe de García Mesa y todos entramos en defender la autonomía. Lo respeto profundamente, pero no tiene derecho a obligarme a pensar igual que él, ni yo tengo derecho a obligarle a pensar igual que yo. Tenemos que respetarnos recíprocamente y exigir fichas, amenazar, no me parece lo más razonable. He visto una convocatoria para reunión de docentes titulares, asistiré para escuchar y creo que es momento en que el gremio docente reflexione y reconsidere su posición y atienda la demanda estudiantil. Creo que lo acertado era que el señor rector emite una resolución disponiendo que los profesores que quieren pasar clases, pasen clases y que están garantizados para desarrollar la actividad académica porque los descuentos no los define la FUT, eso lo tiene que definir la autoridad. Y ya basta de que nos vayan descontando por planilla. Yo soy de los profesores que más descuentos tienen. Creo que aporto más de 200 bolivianos mes a esa FUT y nunca me han rendido cuentas. Y creo que es ya alto el momento de que se ponga freno a que ese tipo de descuentos por planillas. Y lo fundamental acá es que, primero, debemos retornar a clases. Segundo, debe reunirse el Consejo Universitario e inmediatamente cumplir con su misión de
de acatar y hacer cumplir el estatuto, el reglamento de docentes, aprobar una resolución disponiendo la inmediata convocatoria al proceso de selección, evaluación y admisión, y disponer a DPA que implemente en coordinación con las unidades facultativas, de manera que de lo que va de octubre, noviembre, diciembre, se pueda desarrollar este proceso para que en la gestión 2005 tengamos el 100% de docentes titulares y también desarrollemos nuestro congreso institucional, ¿no? Y que paralelamente a esto ingresemos a un profundo proceso de reflexión interna docentes y estudiantes en el marco del cogobierno paritario docente estudiantil para introducir los cambios que son necesarios en este momento para superar la crisis, porque lo peor que puede suceder con una persona es no reconocer un error. Permítame utilizar la paradoja, lo análogo. Lo peor para el alcohólico es no reconocer que es alcohólico. Por lo tanto, la primera condición para que se cure un alcohólico es reconocer que lo es. Porque entre tanto no reconozca, no se va a curar. Y lo peor que nos puede suceder en la universidad es que no reconozcamos que hay crisis. Y para superar la crisis, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tenemos una crisis institucional, una crisis administrativa y una crisis académica. Y por lo tanto entrar en un proceso de profunda reflexión para asistir al tercer congreso y hagamos todos los ajustes necesarios en el orden institucional, administrativo, académico, partiendo por nuestro estatuto orgánico, dotarnos de reglamentos acordes con la realidad y las exigencias del momento. Eso sería todo.